Lo tenemos en línea para charlar un ratito al suboficial Ramón Barrionuevo. Está en Catamarca. Hoy se cumplen 35 años del hundimiento del General Belgrano, ese buque que, fue hundido en plena guerra de Malvinas y donde murieron más de 300 personas. Hay una historia ahí muy atrapante que tiene que ver con aquellas horas donde, cuando hunden el buque, el General Belgrano, quedan dos personas. Una es el capitán y la otra persona es el suboficial con el que estamos por hablar, Ramón Barrionuevo. El capitán era Héctor Bonzo, que después escribió un libro muy interesante contando aquella historia. Bonzo murió ya hace algunos años y el suboficial Ramón Barrionuevo lo tenemos en línea. Nos vamos a dar el gusto de charlar con él. Ramón, ¿cómo le va? Buen día, mucho gusto. Leo Terzi es mi nombre, esto es Radio Meta en Ramallo. ¿Cómo anda? Bien, Leo, ante nada quiero saludar a tu audiencia de Ramallo y a todos los excombatientes que debe haber por la zona, me imagino que son bastantes. Sí, señor. Y estoy a tu disposición para charlar sobre el tema. Bueno, vos sabés, aquí muy cerquita, en Villa General Sabio, esta es una localidad que pertenece al partido de Ramallo. Hoy se hace un acto a un soldado que falleció en el General Belgrano en aquel momento, ¿no? En aquella situación. Bueno, hay una imagen, ¿no? que los muestra a ustedes, a vos y al capitán Bonzo, las dos siluetas. ¿Sabés de lo que te estoy hablando, de aquel momento? ¿Cómo fue? ¿Qué recordás? Bueno, siempre tengo presente porque a raíz de estos hechos, ¿no es cierto? Y de ese momento tan crucial para tanto el señor capitán Bonzo como para mí, surge una gran amistad más allá de la jerarquía y más allá de la parte militar. Son hechos que marcan profundamente la vida de un hombre. Uh-huh. Más allá quizás que la guerra propiamente dicha, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, para mí, y cada vez que yo veo que alguien se interesa por esta cuestión y quiere tomar una nota, como en este caso vos, Leo, que te agradezco muchísimo, para mí es un orgullo muy grande saber de que hay gente que todavía tiene ese don de querer saber lo que ha pasado y lo que uno realmente siente. Te digo, para mí es algo muy especial, que pienso inclusive, hasta cuando estoy solo por ahí meditando, de que no sé si lo haría dos veces, porque son situaciones muy límites y que salen así en forma repentina, ¿no es cierto?, como un rayo, y dos veces creo que no lo haría. No sé, pienso ahora en frío, ¿no? Claro, claro. ¿Y cómo fue aquella situación? ¿Se la podemos comentar a la gente que está escuchando en este momento la radio? Sí, cómo no. Son situaciones, mirá, que uno, si la piensa dos veces, no lo hace. O si lo piensa, capaz que le sale mal. Yo en ese momento, cuando yo bajaba de la parte de la cubierta superior hacia la cubierta principal, porque ya el buque no daba más, ya estaba muy escorado a la banda de babor, casi con 15 a 20 grados más o menos, me reencuentro al señor comandante que venía con un cuchillo que había sacado de la cocina a cortar la soga de una balsa para arrojarla al agua. Entonces, él me mira y me dice, ¿qué hacía yo encubierto y no había abandonado el barco? Le digo, la sensación que yo tuve para mí en ese momento de que este hombre quería cumplir con todos los preceptos del alto marino, que quiere irse a pique con el pabellón, antes de rendir el pabellón, ¿no es cierto?, con el barco. Uh-huh. Me dio esa sensación, por eso le dije, vamos, señor comandante, está escrito por ahí, lo escribió él, y él me dice, y me ordena a mí, entonces le digo, si usted no va, yo no voy, porque la silueta de él y la personalidad de él, de haberla conocido en el transcurso de poco tiempo como comandante, me inspiraba un respeto muy grande hacia él y confianza de un hombre de bien, más bien no un comandante, sino un padre, que después con el transcurso de los años lo fui viendo que así era realmente, porque él tuvo ese don divino de poder tratar con toda la gente y ayudar a toda la gente, inclusive a dar charla en colegio. Hoy estaba viendo en el Facebook una carta que le mandó a una chica
creo que de Olavarría, Paula. No la leí porque vi la letra y ya me sentí muy emocionado, no la quise leer, pero está en el Facebook. Y los chicos levantaron esa carta, la publicaron a eso. Bueno, y como te decía, para mí la idea de este hombre era eso. Él se quería morir con el barco. Correcto. Entonces yo se lo dije textual, no, señor, usted me sirve para otro comando más, en otra unidad, vámonos. Y de ahí empezó él, ya me dijo, bueno, venga, colabore conmigo a tratar de ayudar a la gente que estaba herida en cubierta. Cuando recorrimos la cubierta y vimos que ya no quedaba nada más que ropa, sábanas, que la gente que estuvo durmiendo salieron envueltos en la sábana, todas esas cosas, vimos que no había más nada en cubierta, procedimos a abandonar el barco nosotros. Y ahí él aceptó. Sí. Él cuando vio que ya no quedaba nadie en el barco, no había tripulantes, ahí aceptó la propuesta de intentar salvarse ustedes también. Lo hice yo primera instancia, más previo persignarme, encomendarme a Dios y pedir a la Virgen del Valle, no sufrir en un caso de morir. Porque era muy eminente lo que se vivía ahí, la frialdad del agua, el día y el gran oleaje que se había levantado en ese momento, ¿no? Después lo vi que él se deslizó a través de una soga que habíamos armado con sábanas al agua, también se persinó, lo alcancé a mirar así, que se persinó y se largó. De ahí no lo vimos más. Hasta que yo subí a una balsa, él subió a otra, pero no lo vi a él. O sea, bueno, ustedes salieron en balsas diferentes. Sí, correcto. ¿Y a cuánto estaban hacia dónde fueron una vez que se suben a las balsas? ¿A qué distancia estaban de alguna orilla, de algún muelle, de algún lugar? ¿O cómo fueron rescatados después? Para que tengas una idea, te sitúas más o menos en el mapa de la República Argentina, ¿no es cierto? La isla de los Estados hasta la salida del canal de Beagle. Bueno, y nosotros estábamos al sureste de la isla de los Estados. Ya ahí es muy frío y las corrientes marítimas tiran hacia el sureste, así que nosotros íbamos, el naufragio, todas las balsas iban hacia esa zona, ¿cierto? Alejándolos más del continente. Claro. O sea, ustedes se subieron a las balsas y salieron a la deriva, o sea, sin ningún destino, simplemente tratando de sobrevivir. Claro, correcto. Empleando todas las técnicas del que dice la teoría, ¿no es cierto? En un caso que me tocó, más allá de tantas prácticas y de tantas zafarranchos de abandono, creo que sirvió muy, muy bien el aprender todas esas cosas para poderlo aplicar nuevamente en el mar. ¿Y cuántos días o cuánto tiempo estuvieron así a la deriva en el mar hasta que fueron rescatados? Yo tuve 47 horas más o menos. Sin nada, 47 horas sin nada. No, estábamos dentro de la balsa, éramos 20 hombres, te digo, las balsas muy marineras, muy confortable, más allá del gran frío que hacía, pero no te digo que estábamos de 10, pero eran marineras, estábamos bien, la misma cantidad de seres humanos que estábamos allí adentro, que éramos 20, hacía de calefacción y los podíamos mantener, no digo bien calentito, pero medianamente caliente. Cuando uno habla de frío, ¿de qué temperatura aproximadamente? Bueno, con nosotros, según comentario, cuando nosotros entramos al agua, había una temperatura de 5 grados. Pero la sensación térmica estaba oscilando entre los 5 y 10 grados bajo cero. Yo creo que todo eso fue aumentando a medida que nos íbamos alejando por acción del viento y las corrientes marítimas hacia el sureste. Porque llegó un momento de que el frío era insostenible. Te digo más, los orinábamos encima para tener un poco de calor en las asentaderas que estábamos sentados en el piso de la balsa. Entonces eso era algo que me ayudaba a poner un poquito la temperatura un poquito más elevada en esa zona, que era la zona más afectada, porque las manos uno se venía frotando, veníamos todos codo a codo, sentaditos así, y metíamos las manos por el cuello del compañero para que contrarrestar ese frío.
Y inclusive hasta dar los masajes en las manos uno con otro para ayudar y para pasar el tiempo, para matar el tiempo ese de incertidumbre arriba de una balsa. ¿Cuántas balsas aproximadamente, te acordás? Mira, había balsas en total en ese barco, el número exacto no, pero sí había una capacidad de balsa como para 1.500 personas. Porque el barco se fue a pique con un montón de balsas colocadas en su alojamiento, y el personal, que éramos 1.093, tuvo la suerte de casi la mayoría de salir de la cubierta a la balsa, porque el buque había escorado de tal manera que esos 4 metros de altura que tenía la parte, digamos, la superestructura, pasó a ser menos. Entonces pasaban del barco a la balsa. Pero claro, igual el frío, después el oleaje que había y se ingresaba agua a la balsa, era para que todos estábamos mojados. Me faltó la parte del rescate, ¿cómo fue? Bueno, mira... ¿Quién lo rescató? Yo no recuerdo bien y nunca quise ponerme a profundizar ni siquiera a poner horario ni la hora de nada de esto. Pero sí te digo que transcurrido el tiempo, era noche, era oscuro, veníamos adentro de la balsa porque veníamos tapados como si estuviera dentro de una carpa, con todo cerrado, porque el frío y el agua que entraba hacía que estemos metidos ahí adentro en una cueva prácticamente. Sí sentíamos, yo me acuerdo un día como las 5 de la tarde, más o menos, el ruido de un avión. Sacamos toda la cabeza por el costado a mirar así, y vi pasar creo que era un A4Q de la Armada, que pasó a gran velocidad. Y allá lo vimos que flameaba las alas, demostrándonos como que los había visto. Pero te imaginas la sensación linda de sentir el avión, verlo el avión, y saber que no puede hacer nada. Primero por la velocidad, segundo porque la capacidad que tenía un avión de una plaza. Luego pasó un Neptune de la Armada también, observó, voló, iba a alta altura también, pero lo alcanzamos a ver. Bueno, y de ahí quedó, ya sabíamos que los habían visto, que sabíamos que el continente sabía que estábamos en balsa, pero no sabíamos cuándo los iban a levantar. Y en el caso mío particular, el ruido de las olas, todas esas cosas, no se dejaba escuchar bien el ruido de máquinas, salvo del avión nada más. Pero en el caso mío, por ejemplo, como a las 7 de la tarde, ya estaba haciéndose oscureciendo, empecé a ver luces en el cielo que se reflejaban. Y eran los reflectores que tenían los barcos de rescate, que era el Buchar y el Gurruchaga, que alumbraban, y por acción del mar, de las olas, el haz de luz subía y bajaba. Entonces eso hacía que nosotros observáramos. Entonces ahí ya empezó la idea de que estaban cerca y que los andaban buscando. Más o menos como a las 10 de la noche, 11 pasada, casi las 11 pasadas de la noche, lo alcanzo a ver al Gurruchaga, pero se le veía el palito, se enterraba en el agua, salía, no veíamos más nada. Hasta que, bueno, pero estábamos atentos, hasta que por allá sentimos a través de un megáfono que el comandante nos dice, balsa, porque tiene un número todas las balsas, en la parte de la capota, prepararse para abordar el barco. No tenés idea lo que fue en ese momento. En mi balsa veníamos 20 hombres. Un teniente de fragata Ferreira, lo que yo recuerdo, ¿no? Un suboficial primero que venía con la rodilla quebrada, después un salteño que venía con la carita quemada, y a la par mía venía un chico que actualmente tenemos contacto, lo veo siempre, Catena, Eduardo Catena. Él venía con una operación, hacía 3 días que lo habían operado, de apéndice. En plena guerra lo operaron de apéndice. Y te imaginas, la situación de él era muy jodida porque no podía hacer fuerza, no podía hacer nada. Y para trepar al aviso había que aferrarse a una red de enmascaramiento que tenía en el costado. Y él tenía que hacer fuerza para eso.
Entonces cuando ya pasamos a Marra, Balsa, a Gurruchaga y ya estábamos en el costado, recibimos una orden que decía, primero los heridos, después las que están bien, y de esa manera procedimos con el teniente fragata que venía ahí conmigo, que éramos los más antiguos prácticamente, a tomarlo por la cintura con una soga que los pasaban del barco, donde después de ahí fue izado hacia la superficie. Hoy por hoy es un gran amigo. Qué bárbaro, qué bueno eso. Está en Bahía Blanca. Ramón Barrio Nuevo, suboficial, con él estamos charlando, estuvo en el General Belgrano, en el ARA General Belgrano, hundido hace 35 años en la Guerra de Malvinas. No te pregunté por el momento del hundimiento, ¿se sintió algún impacto? ¿Cómo fue? ¿Qué recordás de aquellos instantes? Bueno, yo por ejemplo tomaba una guardia permanente de 4 a 8 a la mañana y 16 a 20. Yo en ese momento, por razones de información que uno tenía que recibir de la guardia, yo tenía que estar a las menos cuarto. En esos 15 minutos yo tenía que tomar conocimiento de toda la posición del barco y de la artillería, porque mi especialidad es artillería. Y cubría guardia en el cuarto control de artillería, atrás del comando, tercera cubierta. O sea, la cubierta principal, 3 cubiertas, 01, 02, 03, la parte alta. Yo le tomaba la guardia a un gran amigo que desapareció, también en el hundimiento, Juan Carlos Córdoba, de Santiago. Me entrega la guardia, me informa todo, la posición, cómo estaba todo. Cuando yo me coloco los teléfonos para estar en comunicación con todos los sistemas, siento como que se había cerrado una puerta en forma violenta. Pero a su vez, el barco hace un movimiento a una banda y caigo sentado sobre una banqueta que tenía. Entonces ya veo que la gente se preocupa, todos empezamos a querer mirar hacia afuera. Abrimos la puerta y vemos que el barco ya estaba ahí, se había frenado, digamos así, porque en ese momento del torpedo, el barco queda a oscura, se clavan las máquinas y quedamos a la deriva. Bueno, empieza el proceso de averiguar, la gente de control de avería, a ver cómo estaba el barco y trata en lo posible, de cerrar todas las puertas internas para estancarlo, para que el buque permanezca. Pero era imposible por la cantidad de agua que ingresaba donde fue el impacto del torpedo. Bueno, transcurrido el tiempo, ¿no es cierto?, hay ciertas normas para cumplir en un caso de abandonar un barco. Eso se estaba llevando a cabo, y cuando el jefe de máquina o de control de avería le informa al comandante que ya no había forma de parar todo eso, creo que para un comandante debe ser la orden más triste que puede existir, abandonar el barco, porque vos te imaginás 1093 tripulantes, uno era el cabeza, el capitán Bonzo, comandante, que todos trabajábamos, hacíamos a la orden de él, lo que él decía, y confiábamos nosotros en ese marino, ¿no es cierto?, con experiencia y su forma de ser muy, muy paternal. ¿Te imaginas dar la orden de abandonar el barco? Nunca hubiese querido yo estar en la piel de él. Y así fue que llegó esa orden y entraron todos a cubrir puestos de abandono y a arrojar las balsas al agua. Ajá. ¿Y eso fue en cierto orden o había desesperación? ¿Cómo recordás el momento? Bueno, yo tuve la suerte de ver desde la parte alta. Hay un orden que se sigue dentro de un barco, ¿no es cierto? Si vos tenés una balsa, ubicate en un barco, ¿no es cierto? Recuerda un barco, tenés que girar o tenés que transitar en el sentido de las agujas del reloj. Eso hace a que el hombre no se lleve por delante de otro. Así vos tengas que dar la vuelta a todo el buque para llegar a tu balsa, lo tenés que hacer.
Y eso se respetaba. Se respetó, Sí o sí. tanto y en cuanto la gente que estaba bien y que estaba de guardia lo podía hacer. No así, por ejemplo, la gente que salió ya con problemas de quemaduras, quebrado, que salieron a la rastra, gente quemada la cara, quebrado, te imaginas el dolor y todas esas cosas, pierden ya, digamos, la idea y la actitud de ellos es salvarse. Se olvida de todo, pero dentro de todo te digo que fue un abandono bien controlado, bien puesto, y la otra cosa, que la gente que estaba bien ayudaba al resto a poder hacer las cosas bien. Ramón, ¿qué edad tenías vos cuando te convocaron para la guerra de Malvinas y supuestamente con qué misión iban? Bueno, yo en esa época tenía 35 años. 35. Ya tenía el grado de suboficial segundo. Tenía la mitad de la carrera hecha, por ejemplo. Nosotros, por ejemplo, zarpamos el día... Tendríamos que haber zarpado con la flota el 2 de abril, pero no lo pudimos hacer porque teníamos un problema en máquinas. Entonces el barco, después de que habíamos tenido una navegación en enero o febrero con los cadetes, una navegación como de 15 días, Ushuaia, Puerto Madryn, entró en una pequeña reparación. Vino el problema y el barco estaba un poco que no podía salir a la mar, ¿no es cierto? Hasta que solucionaron el problema. Eso fue el día 16 de abril, 11:30 de la mañana, el barco se hace a la mar. Zarpamos ese día. Ya para esto, nosotros teníamos pleno conocimiento, porque era ya, digamos, a nivel público, la toma de Malvinas y cómo iba la situación. O sea que nosotros ya cuando salimos a navegar, sabíamos que teníamos claro el objetivo y más allá del comandante, a través de sus directivas, ¿no es cierto?, de que a dónde tenía que ir y qué es lo que tenía que hacer, a qué punto, digamos, tenía que estar. Y también había, lógicamente, una posible enfrentamiento con el enemigo, porque el enemigo avanzaba, nosotros íbamos también a la zona esa. Y permanentemente, o sea, todos los días o 2 veces al día, el señor comandante tenía esa gran amabilidad, como el segundo, lo hacían en forma, un día el comandante, un día, o sea, la visita de ellos a nuestros alojamientos, llegaban y los comentaban todo lo que estaba sucediendo. Todos los enfrentamientos, dónde eran los combates que se estaban sosteniendo, porque había una información, digamos, a través de los comandos, que ellos los podían suministrar a nosotros. En esa época no había la tecnología que hay hoy por hoy. No había radio, para una radio que en esa época, las radios portátiles, en las famosas espicas, esas chiquititas, vos salías a cubierta a escuchar radio y tenía que esperar que sea a la 1 de la mañana, cuando no había ningún ruido, ninguna cosa para escuchar, y así mismo no escuchabas nada. Y bueno, y así fue. Ramón, buen día, Fabián es mi nombre. Sí, Fabián, te escucho. ¿Cómo le va? Un gusto. En esa información que les brindaba su jefe, ¿ustedes sabían lo de la zona de exclusión, que en ese momento estaban afuera? Correcto. Sí. Sabíamos todo eso, lo estaban informando permanentemente. Inclusive era una información de público conocimiento, porque la zona de exclusión la pusieron ellos y ha sido publicada. Hola. Sí. Te estábamos escuchando, Ramón. Así que la zona de exclusión la pusieron ellos. Claro. Entonces ustedes de ninguna manera esperaban ser atacados. Correcto. Claro. Nosotros fuimos salvajemente atacados fuera de la zona de exclusión. Malvinas está al norte, ¿no es cierto?, de la isla de los Estados. Nosotros fuimos al sur de la isla de los Estados, fuimos atacados. Bueno, y salvajemente digo, porque el barco nuestro era del año 35. Y ellos tenían un submarino propulsión atómica que era del año 81. Nosotros teníamos un campo de visibilidad a través del barco y a través de los radares
que es a la altura del horizonte, aproximadamente entre 25 kilómetros, 30, que es lo que uno ve, ¿no es cierto?, a simple vista, y que los equipos nuestros podían trabajar. Ellos los tiraron un torneo más allá de los 30 kilómetros, y hacía 2 días que lo teníamos abajo del barco, porque más allá de que era un viejo crucero, estaba muy bien artillado, tenía muy buena artillería, buena cantidad de munición, muy buena diga, autonomía para navegar, ya autonomía, digamos, tanto para andar el barco en sí como para la comida nuestra, muy buen adiestramiento, y teníamos puesta en la cubierta 02 2 ramplas de misiles SITCAT. Cada rampla tenía, mejor dicho, 2 montajes, y cada montaje tenía 4 ramplas de lanzamiento, que era antiaéreo. Después teníamos los cañones de 5 pulgadas antiaéreo, 20 milímetros, 12,7, 6 pulgadas, que era lo que más pesaba en él, eran las torres de 6 pulgadas, para el enemigo inclusive. Y el alto grado de adiestramiento que teníamos. No es que me esté jactando de porque haya estado en la... Pero sí te puedo asegurar que yo estuve 12 años en ese barco, y estuve de jerarquías muy bajas hasta que llegué a jerarquías altas. Y el adiestramiento era permanente y muy exigente. Un barco muy bien puesto, con muy buena disciplina y con mucho espíritu de buque a través de toda la dotación. Mira qué bueno. Decime, Ramón, ¿y qué pasa con vos cada vez que llega una fecha como esta, el 2 de mayo, la fecha del hundimiento del crucero General Belgrano, o el mismo 2 de abril? ¿Cuáles son los sentimientos, las sensaciones después de tanto tiempo? Bueno, mira, cada vez, claro, uno se va poniendo más viejito. Yo ya tengo 70 años. Las emociones son muy grandes, son muy fuertes. Aparte uno ya tiene otra conciencia más, ya pensó más cosas, nietos, en fin, una serie de cosas que hace a que uno se sienta como más tocadito en el sentido, en la parte, digamos, sensible, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, tengo 4 hijos. Los 4 hijos están en el sur. Yo me separé, después quedé viudo, allá hace varios años. Y me vine a Catamarca porque consideraba, mejor dicho, mi provincia, mi pago, mi familia, y me vine acá. Y mis hijos se quedaron allá en el sur porque están en el Río Grande todos. Pero acá encontré mi pareja, que hoy es mi señora, me casé hace ya 4 años. Miriam se llama, es el motor contenedor que yo tengo. ¿Me entendés? En este momento, por ejemplo, ya está lista para subir al vehículo, irnos a Taona, a Tucumán, donde un puñado de amigos excombatientes le han hecho un monumento a un suboficial muy querido también, que es oriundo de ahí a Taona. Ellos han ido, en 15 días han levantado un monumento. Es increíble lo que han hecho. Hasta un mástil naval pusieron todo. Entonces, todos los 2 de mayo es como una cosa ya que tengo marcada de ir allá. No me invitan, no nada, pero yo voy y estoy con ellos a las 16 horas. Empieza la ceremonia. Bueno. Y acá en Catamarca, por ejemplo, la gran cantidad de amistades que yo tengo. Es impresionante. ¿Estás en San Fernando? Sí. En capital, en la capital. Claro. Bien. Bueno, bárbaro, Ramón. Yo te agradezco un montón estos minutos que nos cediste para charlar, para conocer un poco la historia, aprovechando el día, y bueno, te deseamos lo mejor, para... Ya. No me cortes, No te corto, sí, no te corto. Quiero saber, para de esta manera yo agradecer Radio Valle Viejo, quién es el señor que te contactaste vos para poder llegar a espera que ya te digo, dame un ratito y ya te lo busco, porque ahora se me fue el nombre, porque uno
conoce a tanta gente afortunadamente. Sí, no, ustedes con este sistema de radio es muy importante. Viste cómo es esto, ¿no? Pero ya, si me das un segundito, ya te digo quién fue la persona que me pasó tu contacto. Eduardo Chacón, es un periodista de allá. Eduardo Chacón. Eduardo Chacón, es un periodista de allá de Catamarca. Él fue el que hizo la gestión, se portó muy bien. Honró al Día del Trabajador ayer como nunca. Sí. Y bueno, tuvo un gran gesto. Chacón, él no se comunicó conmigo, él se comunicó con un hermano. Sí, me dijo. Estamos cerca, me dijo en un momento, porque yo le había manifestado mi interés por la nota. Y en algún momento él no me contestaba, entonces le digo, ¿y cómo venimos con la gestión? Y me decía, estamos cerca, ya hablé con un hermano. Y después me pasó el teléfono, así que le voy a avisar que pudimos concretar la entrevista y que la verdad que fue muy, muy agradable. No, yo inclusive lo voy a llamar a él para agradecerle, porque esto para nosotros es algo muy muy importante, ¿me entendés? Y te voy a hacer un comentario así breve. ¿Sabés lo importante que es para mí que yo trabajé mucho en Zárate, Brazo Largo? Tuve 3 años tuve en el Arsenal. Y conozco Ramallo, San Pedro, Lima, toda esa zona. Conozco porque he sido de andar paseando y aparte de una zona muy linda, gente muy buena. Y vos me hablabas hace rato de Villa General Sabio, Villa General Sabio. Bueno, ahí yo tengo unos tíos y yo fui invitado con mi Arsenal, yo era sucel de unidad y yo iba más exactamente a San Nicolás. Cerquita. Ahí iba a la ceremonia que hacíamos. Tengo muy bellos recuerdos de toda esa gente de ahí, de toda esa zona. Y a vos principalmente por esto, el más grande agradecimiento, en nombre mío y de todos mis compañeros, y para toda la gente de ahí, de la zona. Si hay excombatientes, el cariño más grande que pueden recibir de otros excombatientes es este. Un abrazo, hermano. Un abrazo grande. Gracias, Ramón. Estoy a tu disposición para lo que se quiera. Bárbaro. Muchas gracias. Que sigas bien. Chao, Chao, Ramón. Chao.